De primera mano es presentado por Tigo. Cabal, lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Noche de miércoles, estamos aquí en Red Guaraní, de primera mano para compartir con ustedes. Hoy, 28 de agosto del año 2018. Fecha que va a pasar, 29 de agosto, fecha que va a pasar la historia. Hola Estela, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a la audiencia. ¿Qué tal, doctor? Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Andrés? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, mi respeto a los televidentes. 29 de agosto. 29 de agosto, Pasa la historia. hasta las 12 de la noche, en un rato más termina. Bueno, pasa 30. Dos hechos que van a quedar en la historia de nuestro país. Por una parte, lo de Juan Ángel Naput, fue alguna vez presidente del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Sí. Fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Así es. Presidente de la Conmebol, vicepresidente de FIFA. Así es. Hoy la justicia norteamericana le condenó a 9 años de cárcel. Y el otro hecho tiene que ver con la renuncia que presentó Óscar González Daer como senador nacional. Ya Pero, empretado porque ya no tenía nada que hacer y porque absolutamente todos le soltaron la mano. cuando se iba la noche del 28, anoche, había ya algo así como 41 votos como para que se plantee la pérdida de investidura. Sí. 40 votos a favor, 4 en contra y uno en duda era anoche. Y después de las 11 de la noche ya se tenía la comunicación, o el propio grupo de Honor Colorado, la bancada de Honor Colorado ya tenía la confirmación de que decidió presentar la renuncia. Después de una serie de discusiones, muchos hablan de que era lo mejor por la paz y la tranquilidad, y otros sostienen, y creo que con mucho fundamento, de que esta movilización ciudadana es la que realmente le hizo tomar esta decisión. Para mí no cabe ninguna duda, Carlos. Esta es un triunfo de la ciudadanía. No fue ni la justicia, no fue ni la Cámara de Senadores. Yo creo que algunos partidos opositores sí comprendieron el mensaje de la ciudadanía, pero estamos hablando de una vigilia de más de 22 días de la gente frente a la casa de González Daer. Y debemos decir, Carlos y compañeros, que no ha de ser fácil en Luque ser anti-González Daer, porque esa es una ciudad presa del poder omnímodo de González Pero Daer. sin embargo demostró otro comportamiento, Luque, en Pero los son los últimos principales tiempos. afectados, Estela. Sí. Claro, no, pero digo nomás, La mayor cantidad no es lo de... mismo hacer manifestaciones en Asunción que hacer, por ejemplo, en ciudades Chicas, prácticamente cooptadas por donde un todos se poder conocen. de Pero- clanes, de González Daer, de Zacarías Irún y de otros clanes políticos. No es fácil porque controlan la policía, la fiscalía, el poder judicial. Por eso que para mí es mucho más meritorio lo que hicieron los luqueños que se manifestaron contra González Daer. Pero vayamos a esto primero, lo que tiene que ver con Juan Ángel Naput, y después le dedicamos un apartado Adelante. especial al tema González Daer. ¿Qué pasa con Juan Ángel Naput? Yo estaba leyendo y estábamos compartiendo con el doctor Boisa un poco más temprano, que haciendo un poco de memoria, Andrés, Estela, Alfredo, que el 27 de mayo del 2015 hubo un primer operativo en Suiza, Sí. en Zurich. Sí. Y en aquella ocasión estaba viendo que fueron detenidos, por ejemplo, el uruguayo Eugenio Figueredo, Sí. el costarricense Eduardo Lee, el nicaragüense Julio Rocha, el venezolano Rafael Esquivel, el brasileño José María Marín. Estaban todos en un hotel. Sí. Y cuando eso se decide la intervención, el allanamiento y la detención de estas personas. Pero pasaron varios meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre, el 3 de diciembre, también en Zurich, detienen a Juan Ángel Naput. Claro, en marzo de ese año, dos meses antes de este allanamiento, asume la presidencia de la Conmebol Juan Ángel Naput en sustitución justamente de Eugenio Figueredo, quien dimitió, pero se quedó en su cargo de FIFA. Fue así que 2 meses después de que Juan Ángel asuma, se produce esa primera redada, digamos, allí en el hotel donde estaban los dirigentes previo a un congreso de FIFA. Y bueno, y son tomados varios de esos cabecillas. 9 meses después de asumir Juan Ángel Naput y 6 meses o 5 meses y 7 días después de ser presidente de la Conmebol y de esta segunda redada,
Juan Ángel también cae ahí en el 3 de diciembre del 2015, como vos decís, Carlos. Pero quiere decir que en marzo asume como presidente de la Conmebol En marzo asume... y en mayo la primera detención. Exacto. O sea, las primeras detenciones, Así digo, en esto mismo. que se llama FIFA Gate. Sí. Y después pasa el tiempo. Pasa. Y él viaja a Zurich mal informado. Él viaja a Zurich, sí, él pecó de confianza. Algunos dicen que uno de sus abogados le dijo que no viaje y los otros le dijeron que no había ningún peligro y que viaje. No hay mucha claridad en ese sentido, alguna vez seguramente vamos a saber, pero pecó de confianzudo y bueno, y viajó y fue tomado por la policía suiza que estaba al servicio del FBI, porque hay un convenio allí, y bueno, y a partir de ahí ya no volvió a Paraguay. Ahora, Desde el 3 de diciembre, por eso hoy cuando sale su condena, se computa a partir de ese día, porque a partir de allí él ya tuvo, ya no gozó de su libertad. ¿Qué información tenés, Andrés, del tiempo en que él pudiera recuperar, aunque sea la libertad condicional? Bueno, yo creo que en los Estados Unidos la buena conducta quiere decir mucho, realmente juega un papel importante, no es letra muerta en la ley como a veces aquí sí es. Y él, de los 9 años, uno cree que al 5.º año él podría pedir. Ahora, te mentiría, doctor, si te digo con absoluta certeza si el tiempo que le tomó en consideración por su buena conducta en estos 3 años hoy la jueza Pamela Chen, de ese 1,7, o sea, 1/7 de toda su condena por buena conducta le pueden abreviar. No sabría decirte si ese 7º de toda su condena puede entrar para el cómputo de la mitad de su condena o es recién al final para reducirla totalmente. Pero uno supone que al 5.º año Juan Ángel podría pedir, cuanto menos, no sabemos si le van a otorgar, eso quiere decir que en 2 años más. Acá me aclaran que lo que le descuentan son los meses en la cárcel, no la previa domiciliaria que tuvo en su casa. Hay 2 versiones de Estela. Yo tengo entendido que desde el momento que le privan de su libertad, se computa todo. Hay que ver, porque la Absolutamente justicia norteamericana es muy diferente a la nuestra. Lo bueno acá que habría Porque que aplicar en acordate que la- Paraguay acordate es que que le él- obligan a devolver el supuesto soborno o la coima, Sí, por lo te- menos para la ¿cuánto va a justicia devolver? ¿Cuánto tiene que norteamericana. devolver Napo? 4,3 en total. 4.300.000 dólares. Claro. ¿Pero 1 millón en qué concepto? 1 millón en Multa. multa y 3,3 en confiscación. Son 4.300.000 4.300.000. No, le decía nomás, Estela, acordate que él fue preso y después él pidió que sea una prisión domiciliaria, le Sí. pusieron un costo alto porque le ponían guardia, los grilletes estos electrónicos, estuvo en su casa en Miami, pero la decisión era privarle de su libertad. Y hay que ver en qué prisión cumple su Sí, pena. también. También se habló de una posibilidad que Pero- incluso pueda venir a una cárcel de la Florida, ¿eso es cierto? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con... Eso es muy manejable en los Estados Unidos. Realmente tiene mucho que ver los intereses de la familia, el arraigo que tiene la persona, una serie de elementos de análisis que le pueden permitir estar en un lugar un poco más, por lo menos con respecto al clima, un poco mejor, ¿verdad? Porque verdaderamente pasó muy mal en el último invierno Juan Ángel ahí donde estuvo. De todos modos, una condena, diríamos, intermedia con respecto a las especulaciones que se planteaban, porque desde 60 años, Sí. con la sumatoria de pena, a los 20 años que planteó la Fiscalía. Sí. Sí. Incluso alguien habló, bueno, se dijeron tantas Cadena cosas como en perpetua. todos los casos Sí, se sí, dicen sí. y se hacen especulaciones y hay mucha Pero irresponsabilidad lo también, único claro ¿verdad? es lo que sabemos, cuánto pidió la Fiscalía, y la Fiscalía pidió 20, 20 años. 20 Mucha años. irresponsabilidad y mucha maldad también. Sí, no, totalmente. Irresponsabilidad, maldad, Pero yo creo que especulación. un éxito de la defensa, si la Fiscalía pide 20 años y la expectativa de pena es 60, que la jueza le haya dado 9, es Pero relativamente ante una un situación éxito de como la esta, defensa. la Fiscalía puede apelar, puede decir no estoy de acuerdo Juan con Ángel que... también, sí, Sí, pues la Fiscalía le puede decir Sí, no claro. estoy de acuerdo con estos 9 años, tiene Claro. que ser más. claro. Sí, Pues, puede pero ya apelar. no lo hizo en el caso de Marín, ¿se acuerdan que había pedido 10 años y en el caso del brasileño le dieron 4? Y bueno, no hubo apelación.
Esto es inédito, o sea, lo que pasa con el fútbol, y hoy nos toca así directamente porque tiene que ver con un dirigente paraguayo. Sí. Porque hay otros... Hay otro dirigente paraguayo, Leos. Sí, Nicolás Leos, pero Nicolás Leos está Sí. acá, está en Paraguay. Está preso Mirá. en Paraguay, en la Sí. práctica, diríamos, no puede salir del país. No puede salir del país. Sí. Sí. Pero acá la condena se da en los Estados Unidos. Y con Juan Ángel Naput, que repito, fue presidente de Cerro, presidente de la Selección Paraguaya, presidente de la Conmebol, vicepresidente Sí, de FIFA. de la realeza del fútbol. Sí, totalmente. Del fútbol totalmente. paraguayo, ¿no? Acá, por ejemplo, Grondona falleció. O si no... Falleció antes de todo el problema. falleció antes de todo Y esto. ¿verdad? muchos dicen que si Grondona no hubiese fallecido, no hubiese llegado a esto, ¿verdad? Pero, ¿Tanto así? y sí, porque manejaba muy bien todo el tema, ¿no? Sí, pero la justicia norteamericana no va a manejar. No, pero Ahora, mucha Andrés, casualidad que murió él y después empezó estas todo esto. prisiones de dirigentes importantes de la FIFA, ¿están significando, te parece, una renovación del deporte, del fútbol Pero a voy a nivel hacer mundial? una corrección y una precisión, Sí. doctor. Es cierto que el caso es conocido como FIFA Gate, pero en realidad es Sudamérica y CONCACAF. Los dirigentes de la CONMEBOL y de la CONCACAF son los que están sufriendo estos juicios y las condenas, no dirigentes de otras confederaciones de la FIFA. La FIFA tiene 6 confederaciones, la asiática, la africana, la oceanía, la europea, la sudamericana y la de CONCACAF. De todas las 6 confederaciones que forman la FIFA, solamente de 2 confederaciones están siendo juzgados sus dirigentes. De la FIFA no hay ninguno. En el caso Blatter no pasó nada, en el caso Michel Platini salió absuelto. Entonces, este escándalo, digamos, solamente le tocó a la FIFA, porque fue en un congreso de la FIFA en Zúrich cuando le tomaron a los dirigentes. El escenario. El nada más. escenario, exacto, físico. Pero en realidad no hay dirigentes de otras confederaciones que hayan sido involucrados, más que de la Conmebol y la Hoy CONCACAF. le hicimos trabajar a Andrés. Sí, después de- Gracias. después bueno, no, este es un tema, repito, es uno de los temas destacados de este día, de esta jornada. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar del otro tema, con datos y detalles. Y después también queremos recibir a quienes aparecen como protagonistas de esta lucha, de esta movilización, que no es fácil. Y hay que tener coraje, hay que tener valor, hay que tener capacidad, hay que tener tiempo y sobre todo porque le dieron más importancia al país que a ellos mismos probablemente, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, hoy se logró la renuncia de Óscar González Daer. Pero de todo eso hablamos en un ratito, de primera mano esta noche aquí en Red Guaraní. La tecnología, tu poder, estar conectado y en movimiento, siempre en contacto con otros para seguir avanzando y moviéndote para hacer realidad lo que estás buscando. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Seguimos de primera mano esta noche en Red Guaraní. Vamos a saludar a nuestras invitadas. La señora Esther Roa es representante de la Coordinadora de Abogadas del Paraguay y la señora Aide Vera, representante de la ciudadanía autoconvocada. Esther, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, Estela, Alfredo, Andrés. Un placer estar acá con ustedes, especialmente hoy. ¿Verdad que hoy es un día festivo para nosotros que estuvimos en la plaza hace 22 días? Así es que muy buena la oportunidad de estar con ustedes hoy. Así como Esther, otra protagonista de todo esto es Aide. Gracias por venir, Aide. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes, Carlos, Alfredo, Andrés y Estela, muchas gracias. Y estamos por estar aquí en este lugar, muchísimas gracias por invitarnos y estamos contentos, estamos muy felices por el logro de hoy de la ciudadanía, ¿verdad? Porque es un logro de la ciudadanía. Lo que ocurre es que muchas veces uno se pregunta, ¿cómo hacen ustedes o cómo hicieron ustedes? Porque no es fácil convocar, no es fácil juntarse. Y pasaban las horas y pasaban los días. Y los días y más hay fríos del año. Frío, lluvia, llovizna. Y bueno, ¿cómo deciden ustedes hacer esa movilización, Aide? Bueno, todo inició aquella sesión donde estaba Ibáñez, ¿verdad? Deliberando su descargo
de ahí salimos todos indignados con lo que no logramos que él renuncie ni tampoco la pérdida de investidura, ¿verdad? Y de ahí empezamos a autoconvocarnos tomando los datos de cada uno y hicimos un grupo de WhatsApp y ahí iniciamos estrategia como para poder accionar contra esto, porque como digo siempre, la Constitución nos permite resistir a estos usurpadores, ¿verdad? Y la Constitución nos habilita el derecho de reunirnos. Y de ahí inició todo el tema de hacer algo para contrarrestar esto, porque realmente ya causa mucha indignación los hechos de los parlamentarios. Y nos reunimos e hicimos por grupos de WhatsApp nada más. Y buscamos la casa de Ibáñez y ahí ya empezó todo el tema de los scratches. Al comienzo eran unos 20, 25 personas nada más. Sí, éramos aún pocas personas. Lo que tuvo de efectivo esta serie de manifestaciones es su continuidad en el tiempo. Porque tantas veces hablamos acá que las protestas paraguayas son a veces muy intensas, explosivas, pero efímeras. Sí. Después la gente se queda. Y acá lo novedoso fue que a lo largo de 3 semanas, todos los días, todas las noches mejor dicho, ustedes continuaron, lo que logró que se vaya sumando cada vez más gente y otros grupos y la gente se fuera como que solidarizándose con ustedes. Fundamentalmente también por lo que dijiste, Estela, en un lugar inhóspito para manifestaciones, ¿no? Claro. No, yo les decía algo más que, no sé si una de ustedes o las dos son de Luque. No, yo soy de Asunción, Aide también. Sí, no, que para el luqueño no ha de ser fácil irse a desafiarle a González Daer porque maneja la ciudad y sus instituciones. Entonces, por eso es que era esto como mucho más emocionante y que tiene mucha más fuerza, ¿verdad? Pero a propósito, no se olviden ustedes de aquella, creo que era una peluquería, un centro de belleza. Sí, que al día siguiente apareció teñido de rojo. Sí, de uno de los manifestantes. Coincidentemente. Y las barras bravas de Luque un día atacaron a los manifestantes. No es fácil movilizarte y manifestarte, o sea, independiente. Alguien tuvo que haber hecho eso. Sí. Uno no sabe quién, pero siempre hace una con flecha y se encuentra con eso, ¿verdad? Ahora, doctora Rúa, realmente no cabe duda a esta altura que el impulso de la ciudadanía, la persistencia de la ciudadanía en su reclamo tuvo este final feliz, digamos. Pero sin dudas también es importante valorar lo que en su momento hizo CEPRELAP, porque eso en realidad, desde el punto de vista jurídico, le dio unos hechos nuevos a esta cuestión a los cuales ya no pudieron negarse los senadores de tratar. Es decir, ya no había excusas a partir de ese momento por el tráfico de influencias, por la lesión al artículo 201 de la Constitución Nacional, de seguir haciendo oídos sordos al reclamo de la ciudadanía. También dentro de todo este proceso tiene su importancia ese hecho en particular. Claro, todo sumó. Porque en principio, así como dijo Aide, por ejemplo, fue en la plaza aquel día 2, ¿verdad? Sí, 2, ¿verdad? Así comenzaba agosto, el 2, y fíjese cómo después, termina agosto. Claro, el 2 y después continuó el 6, que fue una convocatoria grande que hicimos, ¿verdad? En esa convocatoria prácticamente antes de las 18 horas creo que ya presentó su renuncia a Ibáñez. Eso fue un logro que nos motivó, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, ahora nos vamos por un pez gordo, ¿verdad? Sí. Y era Óscar González Daer. Y realmente cuando tomamos esa decisión, ¿dónde íbamos a hacer el scratch? Todo el mundo dijo, Luque es su feudo. Luque, no tenemos ni siquiera la garantía de que vamos a estar custodiados por la policía porque había una especie de una desconfianza absoluta. Y por otro lado también el Ministerio Público, ¿verdad? Que tampoco teníamos la confianza de que ellos iban a actuar en consecuencia, más bien iba a haber una masiva imputación, que fue lo que en principio ellos intentaron hacer cuando la abogada del senador Óscar González Daer presenta una denuncia penal por perturbación de la paz pública, daños materiales, etc. Entonces, hubo una especie de temor al inicio, ¿verdad? Y nos fuimos en la plaza, no éramos muchos, éramos como 20, y después se sumaron gentes de la ciudad. Vinieron también los luqueños, algunos luqueños que se animaban, la mayoría tenían miedo, incluso los vecinos mismos, por ejemplo, abrían así su ventana y nos hacían fuerza, ¿verdad? Pero así escondidito. Hay una especie de un temor terrible, ¿verdad? Que yo veía eso. Pero, ¿qué fue lo que motivó esa empatía que hicimos con la gente?
esa gente maravillosa que yo quiero dedicar a todos y cada uno de mis compañeros, a quienes yo realmente llego a la plaza así con la doctora Aide, llegamos a la plaza y nos abrazamos y nos damos las gracias por venir otra vez, nos llamamos, hicimos el WhatsApp, era una gran familia que todos los días había un hecho nuevo, algo motivador, alguien traía, qué sé yo, un bafle, una música, traía la bomba, la bandera, contribuíamos a hacer bandera gigantesca y la rutina era llegar a la plaza a las 18:30, a las 7:30 salíamos de la plaza, nos íbamos a la casa, a la residencia de Óscar González Daer, entonamos el himno nacional, pero así con mucha vehemencia, Patria Querida, hacíamos un pequeño teatro, ¿verdad? Que hay muchos artistas también entre nosotros, ¿verdad? Y después de ahí volvíamos a la plaza, después se iban la gente que venían a acompañar y nos quedábamos los grupos que somos más o menos 150 personas ya hoy, así firme. Un ritual diario. Ritual, lo que constantemente ritual, están ritual, 150. llueva, haga frío, etcétera. Yo le quería decir esto, ustedes se dieron cuenta que todo esto no hubiese sido necesario si la justicia funcionaba. Claro. Fíjense en el caso de José María Ibáñez. La Fiscalía, el juzgado, la brillante oportunidad de castigar, de llevar a juicio oral a José María Ibáñez. Ellos encuentran el mecanismo, la forma, él reconoce la falta y la justicia dice, él queda sobreseído. Entonces él con ese sobreseimiento va y se instala en el Congreso, reconociendo que lo que él hizo, ¿verdad? Pero si la justicia actuaba como dicen los especialistas que debía actuar, que no era una cuestión para darle algún tipo de medida, sino que tenía que ser cárcel, ¿verdad? Claro. Porque era una pena para 7 años y eso no se puede negociar. Bueno, pero a partir de ahí, ese es el caso de Ibáñez. En el caso de González Daer, ¿qué hizo la justicia desde noviembre del año pasado con respecto al tema de los audios? No hizo absolutamente nada. Y sigue sin hacer, Carlos. Y en ese caso sigue sin hacer. Hace poco la Corte destrabó alguito. Que tiene que ver con una auditoría de los audios y cosas por el estilo. Pero fíjese, entonces, ¿qué pasa después? Se le subestima pues a la gente. Dice, total, esto se van a plaguear 2 o 3 veces, van a protestar 2 o 3 días y ya está. Ibáñez tuvo que irse. Entonces pasa el tiempo y lo mismo ocurre con González Daer. Pero González Daer ya aparece la Fiscalía en la casa, aparte de esta movilización, ya aparecen las publicaciones con relación a algún informe de CEPRELAT, que hoy sigue en el ámbito de la justicia. Esta tarde se volvió a hacer un allanamiento en propiedad de González Daer, después incluso ya de la renuncia. Todo el trabajo que tiene la Fiscalía, porque tiene tantas propiedades González Daer. ¿Se imaginan entrar a cada casa de González Daer? Tiene más de 300. Más de 150 pero mientras casas. tanto, ¿qué hacía la gente? Y estas 2 señoras que están con nosotros, iban a la casa todos los días con un grupo de gente, a la casa, a Luque, iban a la casa de la hija, iban a la casa del hijo, ¿verdad? Del padre. Del padre. Sí, y por ejemplo, se da esta situación, que en el Parlamento no tenían, 11 firmas no tenían para llamar a una convocatoria para plantear alguna posibilidad. Pero a medida que se movilizaba la gente y cuando esta gente, y pongo otra vez como ejemplo a estas 2 señoras, van y le entregan una nota, al propio Mario Audo Benítez le entregaron cuando se encontraron, ¿verdad? Se dio la oportunidad. Cuando cuando fue al Congreso a visitar a los senadores, para pedir que esto se trate. Y anoche, terminó la noche con más de 41 votos. Y composiciones como Enrique Riera, de Honor Colorado, composiciones como Sergio Godoy, como Antonio Barrios, en donde dijeron, señores, hasta acá nosotros llegamos. Claro. O sea, hay un cúmulo de elementos, pero si la justicia hubiese actuado como tendría que haber actuado siempre. Claro, González Daer ya no hubiese luego tenido que ser senador en este periodo. Ahora, Ese fue un desafío también del cartismo a la ciudadanía. Él ya perdió su investidura en el periodo anterior. Fue destituido del Parlamento y le volvieron a poner en el número 3 de la lista de Honor Colorado. Eso fue un desafío y acá está el resultado. Ahora, la doctora Roa, usted es de la Coordinadora de Abogados. Sí. ¿Habrá escuchado todo tipo de anécdotas, de historias que se cuentan sobre la influencia de González Daer en él? Porque realmente ahí construyó él todo el imperio que tiene con la influencia en el Poder Judicial, con la manipulación de jueces y fiscales. Totalmente. Esa es la pura verdad que se desnudó con los audios. ¿Le tocó a usted en algún caso directamente? Y la verdad que no, ¿verdad? Porque yo no tengo grandes casos, ¿verdad? Yo trabajo en la profesión. Pero no hacía falta, me parece. No, Igual, pero sí, claro. Cualquier motochorro que era amigo parece que... Siempre hubo, o sea, que nunca uno tenía, o sea, no tenemos seguridad jurídica, esa es la verdad. Sí.
Pero bueno, nosotros como coordinadora de abogados del Paraguay hace bastante tiempo que venimos también luchando contra la corrupción. De hecho, que la denuncia contra el ex fiscal general del Estado es una denuncia que hicimos desde mi gremio, ¿verdad? Y bueno, fuimos sorteando muchas cosas, ¿verdad? Yo veo algunos cambios dentro del Poder Judicial. Es como que hoy la ciudadanía está encima de nosotros, yo no quiero complicarme, yo no tengo, o sea, tienen miedo de los escraches, pero estos escraches tampoco hubiesen sido necesarios si ellos hacían bien su trabajo, ¿verdad? Vamos a ir. No obstante, nosotros dentro del grupo de ciudadanos autoconvocados estamos muchos abogados, más o menos 20 abogados estamos. Entre la coordinadora también algunos grupos que se sumaron y tomamos una decisión firme de hacer dos ejes. Una es potenciar la ciudadanía como contralor ciudadano y por otro lado potenciar al gremio de abogados para ser contralor de los procesos judiciales. Y en ese tenor, el lunes pasado yo presenté una nota a la Corte Suprema de Justicia solicitándoles que habiliten la sala de juicios orales porque el viernes a las 9:30 se juzga la audiencia preliminar del mecánico de oro, por ejemplo, ¿verdad? El de Víctor Bogado. El de Víctor Bogado. Entonces ya la Fiscalía otra vez presenta una salida procesal muy benigna que le va a beneficiar si es que realmente el juez le da ese trámite. Y la idea es que la ciudadanía y algunos abogados participemos de esa audiencia que es pública. Y bueno, hoy me contestó la Corte Suprema de Justicia, en este caso el presidente de la Corte me dijo, acá está una providencia, le comuniqué al juez Rubén Ayala Brum que le habilité 2 salas de juicio orales, que elija, si quiere la 1 o la 2. ¿Y qué le contestó el juez? Le dijo, no, esa audiencia es entre las partes. Lee la parte, o sea, el inicio del 352 y deja de leer lo que dice abajo, donde dice y señala taxativamente que esa es una audiencia pública. Entonces, a criterio de ese juez, nosotros no tendríamos que participar. Esa es la resistencia todavía que tenemos dentro del Poder ¿Cuál es el Judicial. temor del juez? ¿No le manifestó? Yo creo que lo que pasa es que si nosotros nos presenciamos por lo menos esa audiencia que sí nos corresponde, por derecho nos corresponde, a lo mejor no va a ser tan fácil, por ejemplo, allanar el camino otra vez para que este juicio se pierda y que se vaya porque pidió un sobreseimiento provisional que implica que la Fiscalía tiene 1 año para reunir los elementos probatorios, que yo creo, porque pude leer algunas partes de la carpeta fiscal y existen elementos contundentes para llevar a juicio oral y público. Es imposible, insostenible pensar que ese juicio podemos perder, por ejemplo, más adelante. Entonces, para darle ese respaldo, para darle otra vez una mano, se presenta el juez Ruiz y solicita el sobreseimiento provisional de este señor. Y bueno, eso se tiene que sustanciar el día viernes. Entonces, nosotros ya hicimos nuestra parte. Pedimos participar de esa audiencia porque no les va a ser fácil enfrentar y ver nuestras caras para saber qué es lo que ellos van a argumentar, ¿verdad? Ahora, el juez, perdón, para salirnos de esa parte nomás. Usted dice, doctora, que la Corte, el presidente de la Corte, para explicar en fácil, les dio permiso para participar. Nos concedió les dos, concedió. Nosotros pedimos que se habilite la sala de juicios orales porque como íbamos a ser 30 personas aproximadamente, y generalmente eso se hace en el despacho del juez nomás y nadie ve, nadie escucha, y la prensa ya se entera después, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que nosotros quisimos es que haya esa publicidad que exige la ley, ¿verdad? Y que habilite las 2 salas. Y la Corte le dijo, bueno, acá tenés 2 salas, tenés la 1 y la 2. Acá está, así es que puedes usar. Y le da esa posibilidad al juez, pero el juez rechaza, dice que no. Tengo que hacer otra pausa, pero quiero hacer mención muy especial, porque todo esto tiene que ver con una persona muy íntegra, que tuvo que renunciar incluso con el tiempo al cargo de fiscala, porque fue atropellada alguna vez después de que haya tomado una decisión en el ámbito de la justicia, ella y otros fiscales, con respecto a lo que se conoce como electrofácil. Los abogados de quienes defendían en ese momento a Luis Aguirre Blanco fueron y atropellaron a la fiscala Teresa Rojas y le dijeron, por ejemplo, entre otras cosas, si tenés una bicicleta, vende, porque hasta eso te vamos a sacar como consecuencia de aquella imputación que se le hizo a este señor Luis Aguirre de electrofácil, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento de magistrados fue denunciada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados
Y, En bueno, ese momento bajo el control de González Daer. totalmente, y de Sí. Fernández Littman, Sí. manejaban todo, ¿verdad? Sí, Y sabemos que los abogados Caballero y Almada eran los que siempre fueron mencionados en ese tema, aparecen audios inclusive. Yo refería a la doctora Teresa Rojas. Teresa Rojas de Jara, Que que hoy hoy, fue nombrada. fue designada por el Poder Ejecutivo como Secretaria de Anticorrupción. de Anticorrupción. El mismo día que... En el mismo día Mm. en que se El presenta padrino la del Poder renuncia. Judicial No, para cae. que se den cuenta, no, la gente, hay gente que tuvo que ser humillada, se le faltó el respeto. A mí me gustaría saber también la evaluación o la conclusión de la hermana de la fiscal Sandra Quiñones. Estaba ella ahí al frente de la Y a Secretaría de propósito, le Anticorrupción. reemplaza a Soledad Quiñones. A Soledad Soledad Quiñones. Quiñones. Nunca supe que le haya denunciado a ningún corrupto del gobierno de Cartes. No, porque digo nomás que entre gente que de una u otra manera tomó una postura, se manifestó, Sí. habló, estaba en el infierno, porque en ese momento vos caías al jurado de enjuiciamiento de magistrado y no tenía ninguna garantía, estabas en el infierno. Y hoy hay una reivindicación a una persona que, repito, muy pero muy íntegra como Teresa Rojas, y se le da una función muy también complicada, y que estoy casi convencido que lo va a hacer con total y absoluta responsabilidad. Vamos a la pausa, en un ratito seguimos con Aide Vera, con Esther Roa. Nos acompañan de primera mano esta noche Red Guaraní. Los fantásticos productos de Bismarck, almohada vibratoria terapéutica Jack, te permite caminar sin caminar. 20 minutos en la planta de los pies equivalen a unas 70 cuadras en activación sanguínea. Vibromasajeador Jack rejuvenece el rostro. A través de la vibroterapia, activa la producción de colágeno natural. 3 minutos en cada lado del rostro produce la recuperación facial. Cinta reductora Jack reduce el abdomen, tonifica las partes blandas y arrugadas, levanta glúteos, recupera la figura. Jack, estética sin cirugía. Y con cualquiera de estos productos que adquieras, te llevas gratis una jarra eléctrica de acero para tener agua caliente en tan solo un minuto. Oferta válida mencionando que sos televidente de BPM. Bueno, seguimos. Hoy es el 29 de agosto del año 2018 y la pregunta es cómo continúa esto. La pregunta. La gran pregunta. ¿Eh? La gran pregunta. ¿Quién está en la Vamos a hacer lista un de los sorteo. scratches? Vamos a hacer un sorteo. ¿Y quiénes están en esa lista para hacer el sorteo? Muchísimo. Yo creo que apenas el 10% queda ahí en el Congreso. Pero en estos casos fueron, creo que con argumentos inclusive, porque la cuestión tenía algo que ver con una resolución judicial en el caso de Ibáñez. Sí. Porque ya se trató en la justicia y se dio a conocer una resolución. Y yo creo que le molestó más también a la gente, Carlos, su discurso soberbio en la Cámara. Yo creo que eso también generó mucha indignación, doctora. Sí. Así mismo, de allí salimos totalmente indignados porque nosotros sí estábamos detrás, donde está el público, detrás, la pecera, detrás de la sesión, ¿verdad? Sí. Y con el discurso de 43 o 46 minutos que hizo Ibáñez con su En el que nos descargo, perdonó a todos. Sí, que nos perdonó a todos, que realmente ya fue un santo. Nosotros de allí dijimos, esto es una burla, realmente esto ya están burlándose de la ciudadanía. ¿Cómo pueden llegar a hacer esto? Y de ahí salimos todos indignados, incluso hicimos un berrinche, ahí un mini scratch ahí, ¿verdad? Y de allí fuimos para la plaza. Y eso fue lo que motivó para que tomemos este actuar, ¿verdad? Pero me pregunto nomás lo mismo que se pregunta el editorial de ABC de hoy. ¿Qué bajo llegamos institucionalmente? ¿Cómo se han llegado a pudrir las instituciones? Empezando por la Corte Suprema de Justicia, siguiendo por el Parlamento, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿En manos de quién llegamos a estar, verdad? Y esta renuncia de González Daer, que se suma a la de Ibáñez y que también se suma a la prisión de Díaz Verón, y espero que muy próximamente a algún tipo de enjuiciamiento al exministro de la Corte Bajac, deja alguna luz de que se puede tener un poco más de esperanza en un futuro cercano. Y demuestra fehacientemente lo que siempre decimos, es la gente, es la ciudadanía la que marca los límites. A lo único que le tienen miedo, jueces, fiscales, miembros de la Corte y políticos, es a la gente enojada en las calles.
Porque, como decía Carlos, si la justicia actuara, si hubiera instituciones, no haría falta que la gente se indigne. Porque no hay otra manera en este país en donde las instituciones son tan débiles que una ciudadanía alerta y movilizada. Así. Yo creo que ese es el mensaje, ¿verdad? Decirle a la gente que sí se puede, que si nos unimos y si asumimos esa responsabilidad de ser contralores de los actos de gobierno, yo creo que muchas cosas se pueden lograr. Si nosotros seguimos y permitiendo de que ellos sigan dilapidando el dinero público y que esto no tenga ninguna consecuencia jurídica, obviamente que ellos van a continuar su festivo. Esto se está dando no solamente acá a nivel país, ¿verdad? Esto es una cosa que se está generando en los países de la región, entonces es un poco también, es el detonante que tenemos y el gran desafío que tenemos que asumir como ciudadanos. Tenemos las herramientas legales para exigir que las instituciones permitan el ingreso de la ciudadanía. Tenemos la ley de acceso a la información pública que podemos utilizarlo, que podemos empezar a controlar en qué se gasta nuestro dinero. Entonces, si la gente sabe eso, si a la gente le interesa manejar o mejorar lo que es el país, yo creo que cada uno tenemos que poner de parte nuestra algo, ¿verdad? Nosotros hicimos durante 22 días. 22 días estuvimos en la calle hablándole a la gente, explicándole lo que pasaba y eso ayudó. Hay una cuestión también para destacar de ustedes, que no estuvieron contaminados por partidos políticos. No permitimos eso. ¿Verdad? No, o sea, eso también fue un factor fundamental porque ahí la gente generalmente automáticamente... se desvirtúa. Claro, porque ahí pues se gana adeptos. Porque si no, al contaminarse con alguna cuestión o algún interés político partidario, se pierde el objetivo, el norte de la lucha. Y ustedes desde un principio marcaron distancia. Así es. Pero eso fue una decisión así desde el principio que tomaron Desde ustedes. el principio. Aquí no abanderamos ningún banderío partidario. Somos todos ciudadanos del día a día que estamos indignados con el actuar de los parlamentarios. Y ese margen tuvimos siempre, ¿verdad? Habrán habido personas que de repente se llegaron con esa intención, pero solitos fueron saliendo del equipo. Ahora, la experiencia muestra que en casos anteriores de gente que encabezó reclamos ciudadanos terminaron volcándose a la política. ¿Cuál es la idea de usted al respecto? Justamente estábamos hablando con Aide, ¿verdad? De hecho que cuando hay un grupo así masivo de gente, siempre hay gente que viene con esa intención de empoderarse o traer su partido político y sus discursos hasta son discursos políticos. O ¿verdad? Llevarle a los líderes a un partido. Claro, de llevarnos, arrastrarnos, por ejemplo. Y ahí le pusimos un coto, ¿verdad? No, acá no se va a mezclar. Y eso hizo también para fortalecer al grupo. Porque desde el momento que dijimos, ¿sabes qué? De política, nada. Acá nosotros vamos a separar esto porque acá es ciudadanía. Y aparte todas las personas que están ahí... Política partidaria, ¿verdad? Porque hacer ciudadanía es Política, hacer claro, política no, también. Pero yo creo Claro. que lo que Andrés dice es con relación a ustedes dos. ¿Cuál ya. es el futuro? Claro, porque meterse en la política partidaria. Usted dijo que después de ayer todo le esto. presentó, atendé Carlos lo que cuenta la doctora Roa, que le presenta una nota a la Corte Suprema y la Corte Suprema le responde. O sea, imagínense el grado de importancia como actores políticos que empiezan a tomar ustedes como líderes de esos reclamos. La Corte Suprema de Justicia le responde. ¿Usted se imagina un año antes, sin haber participado, usted le enviaba una nota a la Corte y le iba a responder en 24 o 48 horas? Jamás. Pero entonces la le da un nota que poder. mencionábamos recién que entregaron al Congreso y que los senadores se reunían en base a esa nota de este grupo de gente. Lo que quiero decir es lo de Andrés. Si Esther Roa o Aide Vera en las próximas elecciones van a estar como candidatas de algún sector para ocupar una banca en el Congreso. ¿Hoy se piensa en eso o no? No podríamos ni pensar, porque vamos a ser precisos en ese punto. Construir este país se necesita ciudadanía. Nosotros acá tenemos 5 años, las elecciones fue en abril. Nosotros tenemos 5 años para pensar en muchas cosas. No podemos decir una cosa, no. Claro, cualquiera. Ustedes pueden ser potables candidatos teniendo en cuenta que esa clase política que tenemos en el Parlamento no nos representa. Entonces nosotros hoy lo que queremos hacer durante todo este tiempo y lo que vinimos haciendo, porque Aide Vera también es de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, ella es abogada, nosotros hace mucho tiempo que venimos militando también gremialmente. Entonces,
para nosotros es servicio, o sea, que es la pasión que tenemos cuando hacemos las cosas, desinteresadamente digo, porque esto implica mucho sacrificio porque hay que dejar la familia, hay que dejar de irse a los lugares sociales, pero nos gusta esto que estamos haciendo. Tenemos ese contacto con la gente y nos gusta tener ese contacto con la gente porque nos alegra saber que gozamos de la empatía de la gente, o sea que hay cosas que a nosotros nos unen. Hoy no podemos hablar de política, hoy no queremos ni siquiera contaminar esto que estamos haciendo, porque para mí es mucho más importante, si yo quiero un país para mis hijos, un país mejor, un Paraguay mejor para mis 2 hijos y para los nietos que vendrán, yo tengo que aportar como ciudadana, abrirle los ojos a mis compatriotas y decirle que este es el camino. Tal vez no sea la solución, tal vez no sea la solución. Ahora, con respecto al futuro, doctora, a mí me causó mucha gracia hoy escuchar esta mañana en 2 emisoras una especie de sondeo, ¿quién será el próximo? Y la gente llamaba y decía, Morado, Zacarías Irún. Bueno, hay mucho, ¿verdad? Estaba reñida la cosa. Sí. Y lo otro es como la cuestión del cuoteo está metida en el cerebro de la gente, porque llamaban a algunos oyentes a decir, está bien, hay muchos más corruptos, pero el próximo tiene que ser o liberal o izquierdista, porque ya no puede ser que solo los colorados. Y yo le contesto de que yo soy del Partido Colorado, y con eso le freno. O sea que si ellos creen que esto es una cuestión de partido, que es un ataque contra el Partido Colorado, les digo que yo soy del Partido Colorado. Así es que no hay ni una posibilidad de pensar, ocupemos no de nuestros chanchos, y que el resto se ocupa de sus chanchos. Si eso le indigna, hay que empezar a limpiar la casa. Si es que alguien dice, yo soy del Partido Colorado, yo nunca milité en el partido, nunca ni siquiera pisé una seccional, con eso les digo todo, ¿verdad? No me gusta ese ambiente. Y nada, acá puede ser un liberal, el próximo puede ser un izquierdista. ¿Cómo determinan eso? O sea, en ese sentido, por ejemplo, nos decían ustedes que en el caso Ibáñez, la detonante fue la medida judicial y su discurso aquel en la Cámara. Lo de González Dar, creo que también un poco con estas revelaciones con respecto... ¿Qué, por ejemplo, puede ser? Yo me imagino el viernes si el juez Ayala Brum le beneficia al testaferro de Víctor Bogado. ¿Puede ser entonces claro, totalmente, Víctor Bogado, puede ser. Aparte, su expediente data del año 2013, él fue imputado en el año 2013, hace 5 años que su juicio por lo menos ya tenía que haber culminado, ¿verdad? Y es más, seguimos más así y se va a extinguir o va a prescribir también, ¿verdad? Bueno, realmente nosotros queríamos compartir por lo menos un rato con ustedes. Sabemos que la gente conoce muy bien lo que han venido realizando, todo lo que estaban haciendo, y agradecemos mucho también porque para ustedes esta noche es una noche de celebración, ya no solo de protesta, sino que de protesta y celebración. ¿Algo más que le quieran preguntar a la señora? Yo le quiero preguntar si no tienen miedo. Al principio nos íbamos con un poquito de temor por las palabras que decían las personas de repente. Ese es un lugar peligroso, es el feudo de González Daer, ¿cómo pueden meterse? Es más, en mi familia de pronto tenían miedo, ¿verdad? Pero nosotros íbamos convencidos todos los días. Ese temor no pasó de ser eso solamente, ¿verdad? Fuimos todos los días con más ánimo porque nos estaban esperando gente que tenían esperanza en esta resistencia. Y así fuimos cada día más convocando a las personas y cada día se sumaban más personas. Así nomás. ¿Usted no tuvo ninguna experiencia? Claro, no, yo claro que tuve miedo, ¿verdad? Claro que tuve miedo porque que es en una plaza, estar desprotegido, cualquiera puede hacer un disparo de una distancia. No como esa noche que vinieron los pero aún así, sabiendo que podía ocurrir eso, me arriesgué. Y se arriesgaron mis compañeros también, ¿verdad? Hicimos también una especie de cobertura entre nosotros, ¿verdad? Los muchachos, por ejemplo, se ponían en una esquina y se pasaban grabando, sacando fotos de personas extrañas que nunca vinieron, por ejemplo, o se acercaba y le preguntaba de dónde venía, o sea que nos cuidamos entre nosotros. Claro que hubo miedo. Gracias por venir. Y una cuestión, la última que yo quiero preguntar es con relación a la familia de ustedes. ¿Qué les dicen? No, yo soy una reina en mi casa. ¿No le ven hace 22 días? No, yo tengo una familia, estoy casada con mi esposa hace 33 años. Tengo 2 hijos hermosos, tengo un hijo de 27 años que es médico,
Tengo otro hijo de 19 años que está estudiando también medicina, que es basquetbolista, Ciudad Nueva, juega. Y les juro que llego a mi casa y es puro apoyo. Ya a la hora me dice, ¿quién te va a llevar? ¿Quién te va a buscar? ¿Verdad? Pero de hecho que nos dividimos todo porque todos tenemos nuestra actividad. Pero el apoyo es tremendo, excelente. ¿Ahí en tu caso? En mi familia sí, tenían miedo y no querían que haga esto, o sea, no me apoyaban. Sí, mis dos hijos, tengo 3 hijos, ¿verdad? Una nena y 2 varones, y la nena medio que no le agradó mucho estas cosas, para ella esto no le agradaba para nada, porque yo abandonaba mi casa, porque en la tarde yo estaba con mi nietito y entonces ella se molestaba por eso, pero los otros dos, dale mami, fuerza, todos los días, te vamos a acompañar, Y así se fueron dando los días. Bueno, gracias por venir, muy gentiles señora, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Hacemos ustedes una por el pausa y después espacio. nosotros volvemos para despedir el programa. Gracias a ustedes por el espacio. Entre tantas informaciones para compartir en esta jornada, hay que decir que Ariel Oviedo presentó permiso ante la Cámara de Diputados y va a ser el próximo ministro del Ambiente. Finalmente, porque su nombre ya se manejaba antes Sí, de se la asunción confirma, del se nuevo confirma. gobierno. Pasó algo en este en un tiempo. principio se dijo que el reemplazante de Ariel Oviedo iba a ser Nano Galeano, perdón, Nano Nano de la Galerna, Verna, sí. en la Cámara de Diputados. Pero después apareció lo de Ibáñez y bueno, Paniagua es el apellido del que le va a reemplazar. Lo cual desmiente también que en Oviedo. algún momento él no habría querido formar parte. O a lo mejor le quiso en todo convencieron momento. también. No, quiso ¿Eh? en todo. La información que manejábamos estaba bien. No, Y quiso en siguen todo momento. faltando todavía lugares. No, falta demasiado. No, Sí, falta mucho mucho. todavía. Falta, El director de la falta. INAC también lo cambiaron. Petropar, Está Melgarejo. No, Petropar ya Pero está, la de señora la INAC. Zamudio. No, a Aguirre le cambiaron. Y sí, Pero hace Melgarejo rato, es ahora. Hace rato, la semana pasada Claro. le cambiaron, sí. No digo que falta Petropar, falta No, INC. Petropar ya está la Ah, no, señora es Zamudio. Ayer sí. se le designó, Zamudio. sí. INC es cierto. lo falta. INC es lo que Sí. falta, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Qué 29 de agosto? Realmente. Realmente es un día simbólico, yo creo. González Daer, a mí me impresiona más lo de González Daer porque sucede aquí, lo logró nuestra gente, ¿verdad? Lo de Naput suena como que es mérito en todo caso de una justicia extraña a la nuestra. Pero lo de González Daer, que tiene el triste récord de ser el primer político que pierde la investidura 2 veces. prácticamente 2 veces, ¿verdad? Yo le he preguntado nada, Debe dice ser que va a un volver en el caso próximo periodo. Debe ser un caso único. Y ahora, lo que no me queda muy claro es qué diferencia práctica hay entre que aceptar nomás su renuncia o seguir con el proceso de su Yo destitución. creo que una cuestión, ¿verdad? El resultado es igual. O sea, Pero- la diferencia radica, diríamos, en que en ese caso su propia Cámara, sus pares lo castigan y lo expulsan, diríamos, ¿verdad? Una cosa es que te acepten la Una cuestión, renuncia una cuestión morales. porque vos renunciaste. Pero me da la sensación de que hay un consenso político de aceptar la renuncia mañana, en la Ya sesión. mañana mismo, porque Sí. el otro tiene un trámite. El otro Hay que tiene un rechazar trámite. la renuncia Sí, y y después votar. creo que una Exactamente. semana o 10 días como Sí, mínimo. parece para- que no Yo sé. estoy muy contento por la justicia paraguaya y por los dos hechos que se dieron hoy. El tema de González Daer y también el nombramiento de Teresa Rojas, porque ese no deja de ser un gesto desde el gobierno en donde dice, bueno, vos te opusiste en el momento más difícil, no diste el brazo a torcer, te mantuviste íntegra, saliste, bueno, hoy te premiamos y te premiamos con el cargo más difícil o más habilitado para pelear contra la corrupción, que es la Secretaría, ¿verdad? A partir de este momento creo que los jueces y los fiscales tienen las manos libres, por lo menos de ese grupo. Yo sé que existen otros grupos fácticos que influyen y mucho en el Poder Judicial, políticos y comerciales, pero de todas formas este probablemente era el más difícil de todos. Y hoy se abre un abanico de posibilidades para fiscales y jueces, para trabajadores del Poder Judicial, para decirle que no a cualquier tipo de presión que pueda venir en el futuro y que para que por fin nuestro Poder Judicial pretenda por lo menos ser independiente, como lo son los otros dos poderes del Y Estado. si tienen la presión del nuevo gobierno,
que Que esta denuncie. fiscalía y que este Poder Judicial denuncie con nombre y apellido. Que se planten como se plantó Sí, Teresa es Rojas lo en su que- momento. Lo que decías y que a mí Sí. me llama tanto la atención. Ojalá que Teresa Rojas Claro, cumpla su función en esa secretaría. porque esa secretaría es una trampa también, porque tienen que denunciarle a los tuyos, pues. Sí, pero y justamente la que Sí. estuvo ahí 5 años Sí, en un inofensivo silencio fue esta señora Soledad Quiñones, Quiñones. la hermana de la actual Absolutamente fiscal no se general. supo de ella. ¿Cómo tampoco se supo nada de los 12 años que creo que estuvo Oscar Boydanich en En la la CEPRELAF. CEPRELAF? Era cuando pasaba todo esto. Un poco menos probablemente, ¿verdad? Sí. De los 12 años, digo, pero... No, no Algo así, sé, él estuvo con Con Lugo, Lugo ya. sí. Quizás no 12, pero sí una unos buena 10, cantidad sí. de años. Ahora, por último y para cerrar, ¿qué ustedes le aconsejarían al próximo elegido en esta cuestión, a aquellos que tienen cuestiones pendientes con la justicia y que están en el Parlamento? ¿Abrirse o exponerse a esta situación? No, lo único que falta es que le demos consejo a todos aquí. Esta gente le destituyó pues, a sí, dos parlamentarios. ¿Eh? ¿Sí? No, lo que yo creo es que la justicia hoy tiene que vivir un nuevo tiempo. O sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque este mensaje también es para ellos. Claro. No es solamente para la clase política. O sea, es la gente que está hastiada de un privilegio vergonzoso, ¿verdad? ¿Y quién le da esos privilegios? ¿Quién le dio los privilegios a Ibáñez, a González Daer, a Enzo Cardoso, a Víctor Bogado? La justicia complaciente. Entonces, este es un mensaje para la justicia también, Es una oportunidad. claro. Es una oportunidad de un nuevo tiempo. Ojalá. Yo rescato eso. A mí me parece que este es un momento de inflexión dentro de Muchos del ya le servicio de llaman justicia para el que país. empezó el lavallato en Paraguay. Yo no estaría tan seguro, pero ojalá que sea así. Ujú. No, yo digo en el sentido Y sobre todo, Carlos, quiero agregar algo. Seguir con la investigación. Porque este debe ser solamente un primer paso, no es el final del tema González Daer. Debe ser el primer paso nomás, la pérdida de sus fueros. Que la justicia realmente investigue y que se llegue a una sentencia, que se lleven adelante los actos investigativos que deban llevarse y que finalmente, si tienen que caer otros abogados y otros fiscales dentro de esta bola de nieve que cada vez se descubren más cosas y que caigan, ¿verdad? Que pierdan la matrícula los abogados que estaban metidos en el tema del tráfico de influencias. La Corte Suprema debe actuar de oficio. Esos abogados no pueden seguir haciendo pasillos y tribunales como si fuera cualquier otro. Tiene que haber un gesto de la justicia para que tanto abogados, fiscales, jueces, todos los trabajadores de la justicia, peritos, procuradores, etcétera, sepan que hay un nuevo tiempo. Porque si nos quedamos solamente con la pérdida de investidura de González Daer, no va a cambiar nada. Lo que pasa es que muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no renuncia y no se va? Alguien que está sujeto a una cuestión como esta. No, pero eso es la parte política, Carlos. No. Pero ¿sabes lo que pasa? Es perder lo que se llama fuero. Claro. Y ahí automáticamente está habilitado para que la De justicia... todos modos, yo no creo que hoy, Carlos, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores se atrevan a blindar a ningún parlamentario cuyo desafuero solicite la justicia. Ahora, de todos los que están con cuestiones pendientes con la justicia, el que está sin fuero es Víctor Bogado, ¿verdad? Víctor Bogado, Busarquis y Payo Cubas. en Busarquis este ahora, momento. ahora Busarquis. sí, Sí, por Payo ejemplo. Después los Sí. otros no. sí. Bueno, nos vamos, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana tempranito en Monumental AM 1080, 5 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes. Buenas noches. Presentado por Tigo, Cabal. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad.